Muy buenos días a todas las personas que se acaban de conectar. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Para luego continuar con la simulación dentro de Flexin. Entonces, primero, ¿qué es la simulación? La simulación es la imitación de un sistema a través del uso de un computador. Es lo que vemos un poco a la derecha. A la derecha vemos un sistema real, vemos la representación a través de Flexin, se ve un pequeño recuadro en donde vamos estamos aplicando esto. Y vemos otra imagen que representa a Excel, en donde nosotros podemos agregar datos y hacer de estadísticas y hacer elementos o análisis a través de esta. ¿Listo? Algo muy importante cuando estamos simulando y que es importante comentar es que dentro de la simulación no se busca una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada, una aproximación de ese problema para poder obtener resultados que puedan ser aplicables sobre el sistema, ¿sí? No tener resultados perfectos, ya que no pueden ser aplicables a la realidad que se vive, sino que van a ser imaginario. Entonces, con esta aproximación adecuada del problema, podemos obtener una respuesta exacta. Bueno, recuerde, un modelo es una representación simplificada de una porción de la realidad, es decir, que vamos a tener algo sencillo, algo que se acerque a esa realidad que vamos a manejar. ¿Por qué utilizar simulación? Para analizar y tomar decisiones sobre sistemas complejos. Vemos por un lado esta variable que es la interdependencia de los datos, es la que nos permite ver qué implicaciones tiene un elemento o un proceso del sistema sobre otro. Tenemos también la aleatoriedad, que es si las cosas no son totalmente determinísticas, si no sabemos que, por ejemplo, un producto llega a determinada hora, sino que varía entre determinados tiempos, por ejemplo, de 8 a 8 y media, va a llegar 30 productos, 30 clientes, 30 pacientes a mi sistema de salud, que es un ejemplo, y esto me da como resultado sistemas complejos en donde puedo aplicar la simulación. Vemos también los otros impactos, los otros elementos, que son estudiar el impacto de variables exógenas, las variables externas, como lo son la demanda, los precios de insumo, los ciertos costos que están implicados ahí. Y también variables endógenas, variables internas, como velocidades, cantidades de recursos, operarios disponibles, asignación de turnos para estos operarios, que nos pueden implicar costos a este. Podemos probar políticas y cambios antes de su implementación, es decir, esto es muy importante, probar el qué tal si sobre esos sistemas, qué tal si nosotros agregamos otro turno, qué tal si vemos las implicaciones en los costos de aplicar a una persona o que una persona esté lista para realizar el trabajo. Estos qué tal si se pueden implementar en Flexin, saber cómo es el comportamiento antes de implementar y con esto mejorar de la mejor forma el sistema real para obtener un sistema óptimo desde ahí. Determinar requerimientos como lo son montacargas, operarios, máquinas y temas de entrenamiento. ¿Listo? Esto ya es la parte técnica, ya vemos parte teórica, aquí ya vemos un ejemplo de lo que se puede lograr, algo ya grande dentro de Flexim, podemos ver varios procesos, dentro de este ya un proceso de atención, podemos ver por ejemplo varios cubículos en donde se manejan varios procesos, en Flexim se puede manejar estos procesos haciéndolo a través de flujo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, consiste en manejar estos procesos, estudiarlos y generar las mejores soluciones a partir de esto. ¿Listo? ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta que permite modelar sistemas en salud o de salud de forma fácil a través de flujos, como lo vemos acá, se modela a través de diagramas de flujo en una interfaz amigable, una interfaz que te permite entender qué es lo que está sucediendo, cómo lo estamos manejando, identificar qué errores se están presentando mientras estamos simulando. También tenemos una librería especializada en salud, que ya la vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Y algo especial que vemos acá es que funciona también con el sistema drag and drop, que es el sistema de tomar un objeto, o en este caso actividad o lo que tengamos, dejarlo dentro del sistema y
y que ya el objeto ya esté listo para usar. ¿Listo? Algo importante para tener en cuenta. Seguido de esto vamos a ya utilizar Fletsin. Acá vemos un pequeño proceso de una llegada de pacientes. Van a llegar unas personas a ser atendidas a este sistema de salud. Vamos a tener una espera, luego de la espera vamos a tener un proceso de recepción de estas personas, luego un proceso de atención y luego una pequeña salida ya luego de que han recibido la atención. Esta atención se puede representar, por ejemplo, para un proceso de vacunación, un proceso ya sea de atención de medicina general o elementos que se necesiten de acuerdo a esto. ¿Listo? Una vez que hemos entendido esto, vamos con la parte de Fletsin. Es muy importante que me comenten dentro del chat si es posible observar la pantalla o la interfaz de Fletsin para lograr continuar. ¿Listo? Listo, perfecto. Ya me comentan que sí es posible verlo. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través del chat mientras estemos simulando y las vamos contestando al tiempo y vamos guiando esta sesión de acuerdo a las preguntas que vamos teniendo, de acuerdo a lo que vamos a tener de Fletsin HC. ¿Listo? Entonces, esto como tal, la interfaz principal de Fletsin es lo que vamos a tener una vez que lo abramos. Si nosotros vamos a utilizarla directamente para HC o directamente para la parte ya general, de propósito general, lo que vamos a tener es la misma visualización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo modelo, que es este elemento, este botón que va a aparecer a la parte izquierda superior de nuestra pantalla. ¿Listo? Vamos a poder ver esta configuración de unidades, que unidades vamos a trabajar dentro de Fletsin. En este caso vamos a tener unidades de tiempo, unidades de longitud, unidades de fluidos y cuando iniciamos nuestro sistema. Entonces vamos a tener acá la posibilidad de modificarlos, de trabajar con ellas, de elegir las que mejor nos convienen a nosotros. ¿Listo? Pues vamos a darle OK. Y una vez que abramos, en este caso, este paso que voy a realizar a continuación es un paso que si lo tenemos, cuando descargamos Fletsin, solo se realiza una vez. Si estamos utilizando ambas interfaces, en este caso la de salud y la de propósito general, la tenemos que hacer varias veces o cuando la necesitemos, y es el cambio de interfaz. Entonces acá podemos ver una pantalla, podemos ver al lado izquierdo la cantidad de recursos de librerías que vamos a tener disponibles. Vamos a tener disponibles desde recursos fijos, ejecutores de tareas que son los recursos móviles y algunas otras librerías muy importantes dentro de Fletsin. Estos están aquí para elementos un poco más abiertos, como lo son procesos productivos, procesos de centros de distribución, ese tipo de procesos. En este caso, como vamos a simular elementos de salud y son un poco más especializados, lo que vamos a hacer es utilizar en la parte derecha superior, en este botón que aparece acá, un botoncito de una ventana con una estrella a la parte izquierda superior, que nos menciona cambiar ambientes. ¿Listo? Entonces le damos clic en este botón y vamos a encontrar el sistema Healthcare, que es el sistema de salud, el que se trabaja sistemas de salud. Es algo que se puede aclarar, es que pues en esta de propósitos generales también se puede trabajar con sistemas de salud, pero lo que vamos a obtener con la interfaz de salud es algo un poco más especializado para esto, o más de acuerdo a lo que necesitemos en este punto. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este elemento de Healthcare y lo que vamos a obtener es esto, una visualización totalmente nueva, una visualización que ya tiene un fondo gris, tiene una diferencia en comparación con lo que veíamos anteriormente, con el blanco que veíamos para el de procesos generales, y ya con eso podemos identificar los cambios que hay con respecto a estos dos. ¿Listo? Bueno, y desde acá vamos a empezar a simular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar los recursos o el layout que vamos a determinar acá o que vamos a utilizar dentro de Fletsin. Para eso voy a importar a este plano o a este mundo que hemos creado, que he creado, que es totalmente 3D,
voy a importar un plano que se asemeje al proceso que quiero simular, o que venga del proceso que quiero simular, o del sistema, hablándolo más en detalle. Entonces lo que hago es ir a la parte superior izquierda, agregar un nuevo plano, y buscar dentro de las opciones de File Name o de archivo, de qué archivo quiero seleccionar, qué archivo voy a utilizar dentro de FletSim, y buscarlo en este caso. Aquí tengo que buscar en qué carpeta o en qué elemento lo voy a tener. En este caso es buscarlo. Yo lo tengo en el escritorio y tengo uno llamado RSmod, que es una representación. Este viene descargado directamente con la versión de FletSim que ustedes deseen descargar. Va a estar ahí incluido. Y lo que hacemos es darle doble clic o clic y abrir, y ya lo tendremos dentro de FletSim. De esta forma podemos agregar nuevos elementos directamente sobre el plano para tener la mayor aproximación a la realidad que podamos. ¿Listo? También podemos modificar temas como posición, rotación, tamaño, también qué elementos queremos observar de ese plano, y si queremos agregar puntos en donde van a quedar fijos los objetos. ¿Listo? Bueno, ya con esto podemos continuar. Valentina, ¿tenemos algunas preguntas o continuamos? Sí, nos están preguntando en qué sistema operativo se trabaja o compatibilidad. FletSim trabaja exclusivamente con Windows. Ya hay un tema de Windows 8 y 10 con que se puede trabajar actualmente en las versiones más recientes. ¿Listo? En FlexSim 2019, ¿dónde se encuentra esa opción de salud? En FletSim 2019 depende. Esta versión salió en 2019.2, en la actualización 19.2. Ya en los casos en que se tiene 2019 solo 2019.1, no vamos a tener la opción de salud disponible. Esta es una aplicación que se agregó en las últimas versiones desde 2019.2 a FletSim. Ya tiene una antigüedad, pero no es tanta la que se maneja. ¿Listo? Valentina, ¿qué otra pregunta tenemos? Hay una persona que nos pregunta por qué no se me quiere abrir un plano de AutoCAD, no me aparece el color de los bloques y capas, por tanto no me aparece en el dibujo. Creo que eso ya sería un problema posible de la versión de AutoCAD o del manejo de la importación, y tocaría revisarlo un poco más en detalle y sería más complejo para responder esta duda desde acá. ¿Listo? Si quieres, bueno, entonces podemos continuar. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, entonces tenemos nuestro plano. Vamos a crear un pequeño proceso dentro de este que nos ayude a utilizarlo. Entonces voy a utilizar acá muros que puedan estar dentro del sistema. Entonces vamos a agregar en 3D, y en estos en donde se asemeja el proceso. ¿Listo? Después los podemos editar, podemos cambiar su orientación, a dónde los dirigimos, para tener la mejor distribución, los mejores cambios de este sistema. ¿Listo? Los vamos a agregar desde acá. Vamos a agregar estos elementos aquí. Y en este caso vamos a utilizar estas dos ventanas que vemos acá, estos dos cuartos que vemos acá, en conjunto con algunos elementos CAD. Y voy a encerrar de igual forma, desde acá hacia acá, todo el límite que vamos a obtener de este plano para utilizarlo más la parte grande que vemos. ¿Listo? Ok, listo, ya tenemos acá nuestro plano, ya tenemos los muros creados, y ya con esto podemos iniciar a crear las partes 3D. Lo primero que voy a crear en este caso va a ser una línea de espera en donde nuestros pacientes van a realizar esta.
Entonces acá voy a tener esta línea que vamos a observar aquí. Puedo agregar más puntos para poder representar, por ejemplo, cuando hay estos cambios en la dirección de las líneas de espera y poder representarlo mejor. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener esto. Vamos a tener esta línea. Vamos a agregar también unas entradas, unas puertas de entrada, unas puertas de salida. Entonces vamos a tener esta puerta de entrada que nos va a funcionar acá. Y vamos a tener esta puerta de salida acá. Vamos a ajustar un poquito más esto. Y ya vamos a tener un poco el sistema un poco más detallado. Vamos a tener una llegada, vamos a tener una salida y la línea de espera. Luego voy a agregar, para este caso, unas camas dentro de estas librerías. Entonces acá lo que voy a utilizar es un location o un elemento que nos funcione. Agrego una cama donde se pueden hacer o representar lo que necesitemos. En este caso puede ser medicina general o ya un examen más dirigido, en donde lo agreguemos. Vamos a agregar estas dos camas acá, que van a ser los puntos de atención, y voy a agregar de igual forma a unas personas que nos ayuden con esa atención, y van a ser dos médicos aquí. Entonces voy a agregar un médico, dos médicos, ¿listo? Que van a estar disponibles para la atención de estos pacientes. ¿Listo? Una vez que hemos agregado estos elementos, voy a incluir también dentro de mi simulación un navegador para que utilicen tanto mis pacientes como mis elementos internos de la simulación, como lo son los médicos. Lo que hago es agregar este grid que está acá, me agrega automáticamente esta, que es el navegador de FlexSim, que he utilizado para procesos de servicio especialmente, y lo que hago es agregar los elementos que he creado. Entonces, por ejemplo, la parte de people que he agregado, que no he agregado todavía, los muros, las líneas de espera, las entradas que vemos acá y las locaciones, y también nuestro equipo médico. Lo agrego y si le doy reset, ya nuestro grid aparece sobre todo ese plano que hemos creado, y ya esto representará que ya está aplicado sobre toda la longitud, todo el tamaño que he seleccionado los objetos que están dentro del navegador. ¿Listo? Ya con esto, ya he elegido la parte 3D que va a trabajar o que va a funcionar dentro de mi modelo. Lo que tengo que hacer ahora es dirigir o seleccionar la parte de el flujograma que va a existir, o la parte de la lógica que se va a crear dentro de esto. Y para esto voy a crear dentro de este elemento de flujo de pacientes que aparece en la parte superior, uno nuevo al que tenemos. Entonces le damos en esta parte de un nuevo elemento y seleccionamos el agregar pacientes en Process Flow. ¿Listo? Entonces agregamos estos pacientes en Process Flow y vamos a ver esto. En primer lugar, por defecto, se creará una ventana de pacientes, de flujo de pacientes con un solo source, que es el que vemos acá. Se queda. El source viene funcionando como un elemento de entrada al sistema, es decir, desde acá es donde entran los pacientes al sistema. Y en otra ventana que nos informa arrivals, que son llegadas, vamos a tener un sitio especializado en donde nosotros vamos a poder crear las lógicas de entrada, ya sean utilización de tablas, como son las que vamos a ver un poco más en detalle en este caso, que son edición de llegadas, en donde nosotros podemos elegir una ventana de posibilidades o una ventana de demanda del proceso. Como lo vemos aquí, una tabla aparece y aquí podemos configurar esa demanda. Entonces, por ejemplo, acá, de 8 a 8 y media de la mañana vamos a tener una demanda de mi sistema o la llegada de clientes de 20 clientes dentro de él. Si nosotros ajustamos más llegadas, que sean, por ejemplo, desde las 8 a.m. hasta las 11 y media a.m., podemos ver algo como esto. De igual forma, si quiero configurar la forma en que llegan, aquí están en llegada a través de una asignación. Yo quiero, en este caso, que lleguen a través de un proceso espaciado aleatoriamente, que es la tercera opción, y él lo que hará es generarme esa llegada en ese punto.
¿Listo? Una vez que ha llegado, necesito crear el paciente. Aquí lo que crean son tokens, que son elementos directos del flujo. Aquí lo que creo son pacientes. Aquí se crea el paciente y aquí elijo en qué lugar va a estar. En este caso, deseo que el paciente se cree directamente en la entrada para poder tener la referencia sobre esta. Entonces voy a crear acá el gotero, voy hacia la entrada y aplico la referencia directa sobre el proceso 3D que tenemos o que hemos creado. Una vez que hemos creado este, automáticamente hay otra actividad que cambia la apariencia de esa persona para que no tener un proceso homogéneo de personas iguales, sino que tener distintas en ellas. Vamos de nuevo al flujo de paciente, que es lo que vamos a utilizar en este caso, y vamos a agregar algo sencillo después de esto. Pues para eso nos vamos al proceso que vemos acá. Vamos a tener varios elementos y en este caso voy a elegir el conjunto de actividades de HC que aparece acá. Dentro de la parte izquierda, dentro de la librería de Process Flow, voy a elegir uno que se llama Wait in Line then Process, que me permite esperar en línea y luego procesar, decirle a los clientes, a los pacientes que esperen y que luego los procesen. ¿Listo? Este conjunto de actividades ya está hecho, ya está programado por detrás, ya Flexin lo tiene listo y simplemente lo que necesitamos acá es aplicar. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer aquí es conectar esto y ya voy a poder obtener un resultado como el que vemos. No he configurado nada, simplemente tengo el proceso y ahora solamente voy a probar si funciona. Entonces vamos a correr un poco rápido y ya podemos ver cómo pasan, cómo van o llegan los pacientes. Lo que vemos acá, entonces llegan pacientes, reciben una atención dentro de este sistema, el paciente está aquí obteniendo esta atención, hay un paciente por detrás que está esperando por ella y una vez que salen, lo vemos acá. Todavía nos falta hacer que salgan del sistema, pero pues por defecto, por lo que tenemos hasta el momento, funciona perfectamente. ¿Listo? Perfecto. Entonces acá tenemos ya nuestro proceso en salud un poco eh, inicial. Y lo que vamos a hacer es hacer algunas configuraciones adicionales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un espera en línea dentro de la configuración que trajimos, que hemos traído. Y tenemos luego un adquirir recurso, adquirir staff, que es el personal que tenemos acá, caminar. En este caso podemos cambiar ese caminar para que sean los médicos los que escolten a esos elementos. Entonces, en ese caso lo voy a cambiar. Lo voy a llamar escoltar paciente y voy a agregarlo a mi proceso. Entonces lo voy a agregar acá a través de estas tijeras, recortando el caminar que está acá, que hemos agregado anteriormente, agregando el de escoltar una vez que hemos adquirido tanto los recursos de camas como el recurso de staff. Configuro un poco este tema, staff, pacientes. Hay un tiempo de procesamiento, entonces vamos a tener un tiempo de atención para esos pacientes definido. En este caso, en 10 minutos. Lo podemos cambiar a 5 minutos para que nuestros pacientes sean atendidos rápidamente, ya sea una vacuna, una aplicación de algún elemento sobre el paciente. Más sencillo. Luego vamos a liberar el personal que hemos utilizado y finalmente vamos a liberar la locación o las camas que hemos obtenido. Finalmente vamos a decirle al paciente que se dirija hacia la salida. Entonces aquí vamos a ir a la salida y luego vamos a eliminar a ese paciente. Entonces vamos a utilizar acá de la HC básica un remove paciente, un eliminar paciente, que me permita eliminar. Acá elimina directamente el paciente y luego vamos a tener una salida. Una vez que hemos creado este subsistema, donde vamos a tener primero una llegada, luego una espera en línea, luego una adquisición de unos recursos, que van a ser tanto locación como las camas, como staff, que son el personal. Luego vamos a escoltar a los pacientes hacia el lugar de atención. Luego de escoltarlos a este punto, vamos a tener que liberarlos porque ya se llevó a cabo la atención pertinente a ellos. Y finalmente vamos a tener que decirle a los pacientes que salgan del sistema una vez que han sido atendidos. Entonces lo que vamos a ver es algo por este estilo, que ya va a correr un poco mejor acá. ¿Listo?
Vamos a tener a nuestros pacientes, van a llegar estos a determinadas horas del día. Por ejemplo, si acá cambiamos este elemento a que nos muestre una fecha, ya podemos ver que son las 8:08 de la mañana. En este caso son 20 personas las que tienen que llegar a este sistema dentro del rango de 8 a 8:30. Vamos a tener esto de esta forma y vamos a poder ver cómo funciona la atención de estos elementos mientras va corriendo el sistema. Listo, vamos a tener otra llegada, vamos a tener la atención del recurso, vamos a ver cómo va funcionando el sistema de forma sencilla y con esto ya poder mejorar los sistemas de la forma en que les voy a explicar a continuación. Esta es la configuración de la lógica que vamos a expresar. Luego tenemos que ver las estadísticas. Una vez que ya hemos terminado de configurar todo lo que vamos a ver, vamos a tener que configurar o que obtener resultados de lo que hemos simulado. Para eso está la herramienta Dashboard, que se encuentra en la parte superior y con la cual podemos obtener estos recursos. Entonces, lo que hacemos acá es ir a ese botón que vemos ahí, seleccionar Dashboard, agregar un nuevo Dashboard, que va a ser el tablero en donde vamos a mostrar esas estadísticas. Y vamos a obtener esta pantalla gris en donde vamos a comenzar a agregar estos elementos especiales. En primer lugar, dentro de este elemento gris vamos a obtener una nueva librería. Vamos a tener 3 librerías totalmente diferentes, tanto la 3D como la de Process Flow, que es las de pacientes que vimos antes, como la de Dashboard, que es la parte ya estadística de Flexen. Esas librerías se encuentran siempre en este apartado que vemos acá y siempre se pueden utilizar. ¿Listo? Y finalmente vamos a agregar las estadísticas. Entonces, por ejemplo, que yo quiera observar cuánto tiempo permanecen mis personas o mis pacientes dentro del sistema, lo puedo realizar acá. Entonces lo que hago es definir esta estadística desde la librería. Lo tengo en este cuadro, defino qué métricas quiero que muestre. En este caso, el modelo está en segundos, pero si quiero que muestre el tiempo que permanece una persona en el sistema en minutos, lo podemos hacer. Entonces obtenemos esta estadística y podemos ver una visualización al tiempo en que corre mi sistema dentro de esta gráfica que hemos creado. Entonces podemos ver ya 50 minutos hasta este momento, que son las 10:40 de la mañana. Podemos ver, aquí nos muestra qué hora es. Podemos observar cuánto tiempo ha esperado. Entonces podemos ver como un máximo más de 60 minutos, es decir, más de una hora. Como elemento mínimo, 0 minutos o más o menos 0. Y tenemos acá otros que nos sirven también, como es el 75%, el Q3, el Q2, el Q1. ¿Listo? Donde podemos ya ver más datos estadísticos para poder tomar las decisiones de la mejor forma posible. También tenemos con respecto al staff, la cantidad de distancia que recorren este staff o este personal, lo puede expresar en metros. Aquí de una vez sabemos cuánta distancia recorren entre los dos. Entonces acá tenemos la distancia, 638 metros han recorrido hasta las 10:40 de la mañana. Si también queremos observar por tipo de elemento, entonces podemos aplicarlo acá. Podemos elegir si el médico 1 ha recorrido más distancia que el médico 2, entonces lo podemos separar. Podemos ver cómo están funcionando, cómo lo puedo utilizar en estos casos. ¿Listo? Entonces vamos a obtener estas dos referencias, estos dos resultados en nuestra simulación. También en temas como, por ejemplo, el estado del staff, podemos obtener si está ocupado, si está dando atención, si está haciendo alguna otra acción, lo vemos ahí. También el tema de atención en las locaciones vienen siendo las camas, la capacidad de atención que vamos a obtener desde él. Lo podemos hacer también a través de un gráfico de líneas, cuántas personas están dentro de estos elementos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver esta gráfica en donde podemos ver en el eje X el tiempo que va pasando y en el eje Y la cantidad de personas que están dentro del sistema en el determinado tiempo que está en el eje X. ¿Listo? También el estado de estos elementos. Entonces, si yo quiero encontrar o quiero saber
cuánto fue la utilización de esas camas o esas camillas que nosotros tengamos destinadas para estos pacientes. Lo podemos hacer en ya sea con un pipe, una gráfica de líneas. Entonces acá en este caso utilizo la de pipe y podemos ver acá cómo es la utilización o cuál es la utilización de este elemento una vez que se está utilizando. Entonces ahora sí son otra vez las 10:30 y podemos ver que están ocupadas el 92% del tiempo y desocupadas el 7,62% del tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, con esto vamos con algunas preguntas. Valentina. Bueno, tenemos una que dice, ¿cómo se configura la capacidad de atención? La capacidad de atención depende de los recursos que nosotros registremos dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que, bueno, siempre va a ser una camilla generalmente la que se utilice para un solo paciente, pero si tú quieres que, por ejemplo, varios pacientes utilicen esa misma camilla, lo que puedes hacer es decirle a estos pacientes que a través del flujo que lo obtengan y lo que lo utilicen, entonces ya es referenciarlo a través del flujograma, o si estás trabajando con la parte 3D, las máquinas que utilices dentro de la parte que es general para propósitos generales, permite configurar dentro de ellas la capacidad máxima que tiene. Me puedes decir si contestamos tu pregunta y seguimos con la siguiente. ¿Se puede aplicar este simulador para el área de servicios farmacéuticos? ¿Se puede modelar el distanciamiento social de 2 metros entre cada paciente o persona? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Primero, se puede aplicar este simulador para el área de servicios farmacéuticos, es perfectamente utilizable, ya sea para la atención de personas, de clientes en servicios farmacéuticos o como el almacenamiento y distribución de servicios o de productos farmacéuticos. Bueno, eso se puede hacer, recomendaría más con la parte o la interfaz de procesos generales, que es la interfaz que veíamos anteriormente antes de iniciar, y pues sería mucho más sencillo, más especializado en lo que tú quieres, ya sea estudiar la parte de almacenamiento, estudiar la parte de atención, dependería cuál es tu objetivo con respecto a la simulación que quieres realizar. Y ya en el tema de distanciamiento social, Fletching está trabajando actualmente en una librería de proximidad, esto es aparte de lo que preguntas, que es basada en agentes en donde podemos registrar la información de contagios. Eso es un tema ahí importante que se puede tener en cuenta. Y otro es que dentro de estas colas o estas líneas de espera que nosotros diseñemos, podemos utilizar eh, esa distancia de espera de 2 metros. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es simplemente ir a sus propiedades, configurar acá dentro de la lógica el GAT size, el tamaño de esa distancia que queremos referenciar, y en este caso utilizar o colocar los 2 metros que deseemos. Entonces ahí vamos agregando, vamos a tomar 2 metros, y si lo aplicamos y vemos cómo se va llevando a cabo la atención de personas dentro de esto, vamos a ver esto. Entonces vamos a ver que nuestros clientes llegan al sistema, hacen la atención o hacen la fila dentro de pero respetando estas señalizaciones de 2 metros por persona. ¿Listo? Aunque aquí ya tocaría configurar un poco mejor cómo sería el distanciamiento y cómo entraría a mi sistema las personas que vemos acá. ¿Listo, Valentina? ¿Se puede hacer simulación con respecto al tema del COVID? Sí, se puede hacer simulación, ya sea para empresas o para hospitales. Se puede realizar simulación, ya sea para un sistema productivo en donde se tenga que simular las llegadas para minimizar el contagio, para maximizar las ventas, las ventas o la tasa el throughput, de la salida de productos del sistema. Lo que se hace es utilizar Fletching y utilizar esa nueva librería que les estoy comentando, que va a salir en la próxima versión de Fletching y que ya pueden utilizar desde esta instalando un nuevo paquete, que lo pueden también ver en nuestras redes sociales o en la página de Fletching, de fletching.com, cómo se utilizaría esa nueva librería para temas relacionados con el COVID.
¿Listo? Entonces, con esta información, ya con las estadísticas, recuerden que todos estos elementos pueden ser personalizados, pues se puede crear una interfaz completamente personalizada para estos procesos, donde solamente permitamos modificar los objetos o las cosas que nosotros necesitemos, y desde ahí poder trabajar con usuarios finales, usuarios que van a utilizar la herramienta al finalizar o en el día a día de sus procesos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es continuar y ahí, vamos a seguir con la presentación que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces acá me pueden informar si es posible observar la pantalla. Perfecto. Entonces ya nos informan que sí es posible observarla. Y vamos a seguir con con los siguientes elementos. Entonces, algo importante que es necesario mencionar es la aplicabilidad en producción y logística. Entonces, por ejemplo, como nos preguntaban antes, si se aplica para farmacias, sí se aplica. Entonces, aquí vemos otros ejemplos para dimensionamiento de recursos, para diseño de células de manufactura, para inversión de máquinas y o mayor automatización, clasificadores, bandas, diseño de layout, evaluación de alternativas, análisis de riesgo a la inversión. Pues algo muy importante también mencionar es que en Fletsim se puede analizar costos, se puede agregar costos a las máquinas, se puede agregar costos a los productos y de esta forma tener unos resultados mucho más detallados de lo que necesitamos, ya sean en valores ya monetarios, que es lo que pues generalmente se menciona o se necesita dentro de las organizaciones. También análisis de riesgo, con, planeación de contingencias, con todo este tema del COVID, planear escenarios, por ejemplo, escenario en donde vamos a tener ventas muy grandes, escenarios en donde vamos a tener ventas bajas, en donde se estudian variables exógenas, como por ejemplo el tema del COVID. ¿Qué pasaría si entra el COVID? ¿Qué pasaría si hay un pico en la demanda de nuestros productos? ¿Qué pasaría si pasa tal cosa? Para eso utilizamos FlexSim para planear qué podemos hacer en esos casos específicos. También en el tema de servicios, lo que ya nos está un poquito más ligado con el tema de salud que estábamos viendo anteriormente. Acá vemos dimensionamiento de capacidad de atención según horario. Vamos a tener según demanda, un personal, unos turnos que nos puedan servir y estudio de flujo de clientes. Entonces vamos a tener clientes en estos sistemas productivos en donde vamos a poder, por ejemplo, un restaurante, estudiar el tema de contagios, estudiar cuál es la mejor forma de que nuestros clientes lleguen, se sienten y se vayan sin generar un contagio, sin generar un contacto entre ellos y que de esta forma sea un foco de contagios actual. En estos puntos. Bueno, también el tema de diseño de layout de punto de atención, entonces cómo vamos a organizar esas mesas, cómo vamos a organizar el personal, cómo va a estar organizado nuestras actividades, cuál protocolo se va a seguir dentro de estos y demás.